Mi mujer puede esperar. Eso le dijo Javier al oficial de evacuación. Lo dijo bastante alto como para que todos en el helipuerto lo oyeran. Dale su asiento, Laura. Laura ya llevaba puesto el chaleco de vuelo médico amarillo. Mi nombre todavía era visible bajo una tira de cinta adhesiva nueva. Miré a mi marido. Luego al helicóptero asignado para evacuarme. Una viga de hormigón me había roto 2 costillas. Una barandilla de acero se me había clavado en el abdomen. En mi primera vida. Grité, supliqué. Le recordé a Javier que mi tensión había caído 2 veces en la última hora. Le dije que el cirujano del hospital de campaña había ordenado mi salida inmediata. Antes de la siguiente réplica, él me dijo que Laura tenía asma. Me dijo que yo era más fuerte. Me dijo que vendría otro vuelo. Nunca llegó. 6 horas después, la tubería de combustible sur se rompió, justo debajo del refugio de emergencia. El edificio se derrumbó antes de que nadie pudiera llegar. Lo último que recuerdo de esa vida es estar atrapada bajo el hormigón. No podía mover las piernas. Miraba el nombre de Javier en mi teléfono, sin respuesta. Mientras humo llenaba la habitación. Entonces, volví a abrir los ojos. Mismo helipuerto. Mismo helicóptero. Mismo marido eligiendo a la misma mujer. Esta vez no levanté la voz. Saqué el móvil y fotografié el manifiesto de evacuación. Luego me quité la alianza. Javier frunció el ceño. Elena, no, empieces con esto aquí. No estoy empezando nada. Le puse el anillo en la palma de la mano y le cerré los dedos sobre él. Lo estoy terminando. Luego me alejé del helicóptero. Ya había muerto una vez esperando a que mi marido volviera por mí. No tenía intención de hacerlo 2 veces. Las hélices del helicóptero golpeaban el aire detrás de mí. Javier me agarró del brazo antes de que llegara al borde de la zona de aterrizaje. Elena. Sus dedos se cerraron justo sobre el moratón que tenía bajo la chaqueta. Un dolor agudo me recorrió las costillas. Me solté de un tirón. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. A nuestro alrededor, los médicos movían camillas hacia el Black Hawk. Un jefe de equipo de la UME gritaba por encima del ruido del motor. Un paramédico aseguraba tanques de oxígeno dentro de la cabina donde estaba Laura, en el asiento que había sido mío. Tenía el tobillo izquierdo y está vendado. Llevaba una cánula de oxígeno, aunque el tubo aún no estaba conectado a nada. Su rostro estaba pálido, pero no de forma peligrosa. Javier me miró y luego miró al helicóptero. Esto es una emergencia, lo sabes. Casi me reí. De todas las cosas que podría haber dicho, esa fue la peor. Yo sabía perfectamente lo que era, una emergencia. Había pasado 12 años diseñando edificios, basándome en que la gente toma malas decisiones bajo presión. Las salidas de incendios debían seguir siendo utilizables cuando la gente entraba en pánico. Las escaleras de emergencia necesitaban iluminación redundante, porque la gente olvida rutas que ha recorrido todos los días. Los hospitales necesitaban sistemas de respaldo, porque alguien, en algún lugar, siempre creería que el primer sistema no podía fallar. Mi matrimonio, al parecer, se había construido sin redundancia. Javier bajó la voz. Laura tuvo un episodio respiratorio hace 20 minutos. Tuvo un ataque de pánico. Tú no eres médico. No, soy la paciente cuyo asiento acabas de regalar. Su mandíbula se tensó. Detrás de él, Laura giró la cara hacia la ventana. Incluso en mi primera vida, no me había mirado cuando el helicóptero despegó. En aquel entonces la había odiado por eso. Ahora entendía algo que no comprendí mientras moría. Laura no era mi marido. Ella nunca me había prometido nada. Javier sí lo había hecho. Se acercó más. ¿Habrá otro vuelo médico? No, no lo habrá. No lo sabes. Revisé la evaluación de daños del aeródromo esta mañana, con el equipo de gestión de emergencias. El depósito de combustible del norte está comprometido. El techo de nubes está bajando.
A los pilotos ya les han dicho que esta podría ser la última salida de helicóptero hasta mañana. Su rostro cambió por medio segundo. Eso fue suficiente. Él lo sabía. Lo sabía cuando regaló mi asiento. Luego recompuso su expresión. Puedes caminar. También Laura. Casi se desmaya. Mi tensión arterial era de 88/54. Estás de pie. Lo miré fijamente. Ahí estaba. La lógica que había definido nuestro matrimonio en una sola frase. Estás de pie. Por lo tanto, puedes cargar más. Eres capaz. Por lo tanto, puedo regalar tu parte. Estás tranquila. Por lo tanto, las lágrimas de otra persona importan más. Siempre resuelves las cosas. Por lo tanto, nunca tengo que elegirte a ti primero. Un jefe de equipo se nos acercó. Doctora Navarro, tenemos que despegar. Javier asintió de inmediato. Luego me miró, como si esperara una última discusión. En mi vida anterior, se las había dado. Había llorado delante de 20 extraños. Había exigido que Laura se bajara. Le había dicho que si el helicóptero se iba sin mí, nuestro matrimonio se acababa. Él había respondido, no seas dramática, así que me había quedado. No porque confiara en el siguiente helicóptero, sino porque una parte de mí había creído que él vería mi miedo y volvería. Esa parte de mí había muerto antes de que el hormigón aplastara mis pulmones. Me hice a un lado. Vete, Javier. Parpadeó. Elena, tú tomaste tu decisión. Eso no significa que te esté abandonando. Miré a Laura sentada detrás de él. Literalmente me estás abandonando. El jefe de equipo volvió a gritar. Javier se pasó una mano por la cara. Dejaré a Laura, estabilizada en Punta Norte, y volveré enseguida. Esa frase casi me detuvo el corazón. Fueron las mismas palabras que dijo en mi primera vida. Volveré. Enseguida. No lo hizo. El terremoto dañó la autovía 23 minutos después del despegue. El helipuerto de Punta Norte se convirtió en el centro de recepción de 3 comarcas. Javier se quedó. Porque, según el mensaje que recibí horas después, necesitan a todos los médicos. Para entonces, mi edificio ya estaba en llamas. Sonreí. No porque algo fuera gracioso, sino porque la mujer muerta dentro de mí, finalmente, había entendido el chiste. Claro que lo harás. Sus ojos se entrecerraron. Algo en mi tono lo inquietó. ¿Dónde vas a encontrar otra forma de salir? Elena, quédate en el hospital de campaña. Le dije a Ramos que puedes ayudar con la seguridad de los edificios hasta que se reanude el transporte. La Pieshamehelu. ¿Le dijiste a quién? Al teniente Ramos. Logística terrestre. ¿Qué le dijiste? ¿Exactamente? Javier dudó. En mi primera vida, nunca había hecho esa pregunta. Había asumido que los convoyes terrestres estaban llenos. Había asumido que la mala suerte me atrapó en Costa Serena. Había asumido demasiadas cosas. ¿Qué le dijiste, Javier? Que te quedabas. El motor del helicóptero subió de revoluciones. Me eliminaste de la lista de evacuación terrestre. Dije que no necesitabas un sitio porque estarías aquí. Dijiste eso sin preguntarme. Estaba solucionando el problema. Tú creaste el problema. Su rostro se endureció. Este no es el momento. No, este es exactamente el momento. Laura apareció en la puerta abierta del helicóptero. Javier. Su voz temblaba. Él se giró al instante. Ella se llevó la mano al pecho. No puedo respirar. El médico a su lado revisó el monitor. Su saturación de oxígeno es del 97. Javier, aún así, se movió hacia ella. Ese simple gesto me lo dijo todo. Cogí mi teléfono. El manifiesto de evacuación original todavía estaba sujeto a un tablero plegable. Al lado del coordinador de aterrizaje, mi nombre aparecía en la línea 6. Elena Navarro. Traumatismo abdominal, hipotensión. Prioridad 2. Habían grapado una segunda hoja encima. Laura Vega. Riesgo respiratorio. Prioridad 2. Fotografié ambas.
El coordinador se dio cuenta. No puede fotografiar documentos operativos. Soy la paciente cuyo nombre fue reemplazado. Él miró las hojas, luego a Javier. Su expresión se tensó. Guardé el teléfono. Sí, alguien necesita la imagen más tarde. Sabrá dónde encontrarme. Javier subió a la aeronave. Por un segundo ridículo, pareció genuinamente dividido. Luego Laura buscó su mano. Él la tomó. La puerta se cerró. El helicóptero se elevó. El viento arrastraba arena por el hormigón. Vi a mi marido desaparecer en el cielo gris con otra mujer. En el asiento que me habían asignado, no sentí ganas de perseguirlo. Solo una extraña y aterradora claridad. Miré la hora. En mi primera vida, la ruptura de la tubería de combustible ocurrió mucho después. Tenía tiempo para salir de Costa Serena. Lo primero que hice fue volver a la tienda médica. Sofía Moreno estaba en el puesto central. Tenía sangre seca en el puño de su uniforme. Levantó la vista. Elena, ¿por qué sigues aquí? Esa pregunta fue mejor que cualquier compasión. Aparentemente, estoy estable. Sofía frunció el ceño. ¿Qué? ¿Puedes sacar mi historial de triaje? Ella dudó. No puedo darte. No necesito que me des nada que no tengas permitido darme. Solo quiero saber si el doctor Sánchez cambió mi estado de evacuación. Sofía me miró un momento. Luego, se giró hacia el portátil. La red de emergencia era lenta, pero aún funcionaba. A través de una unidad satelital móvil, introdujo mi número de historial. Sus ojos se movieron por la pantalla. No. ¿Quién lo hizo? Sofía se quedó quieta. Yo ya lo sabía. Dímelo. Miró por encima del hombro. Elena, por favor. Su voz bajó. Javier. Una frialdad que no tenía nada que ver con el shock se extendió por mí. ¿Cuándo? Laura había llegado a la tienda unos minutos antes. 6 minutos. Exactamente 6 minutos. ¿Qué cambió? Sofía tragó saliva. El doctor Sánchez te marcó para evacuación aérea prioritaria. Por hipotensión persistente tras traumatismo abdominal cerrado. Javier lo cambió a observación ambulatoria. ¿Documentó una reevaluación? No. ¿Me examinó? No. ¿Alguien lo hizo? No después de Sánchez. Asentí. Gracias. Elena, esto es. Sé que todavía necesitas evacuación. Tu tensión no estaba bien. Estoy en ello. Sofía extendió la mano sobre la mesa. No deberías estar caminando por ahí. No debería haber tenido que hacerlo. Eso nos silenció a ambas. Fui a transporte terrestre. El puesto de logística se había trasladado. Bajo una estructura de aparcamiento de hormigón, reforzada después de la adaptación sísmica de 2011. Un joven teniente buscó mi nombre en una tableta. Navarro. Sí. Negó con la cabeza. Fuiste eliminada del listado. ¿Por quién? Se desplazó por la pantalla. Enlace médico. Doctor Javier Morales. ¿Qué motivo? Permanece en el lugar como apoyo técnico esencial. Cerré los ojos. No porque estuviera sorprendida, sino porque en algún lugar dentro de mí, mi primera muerte se reorganizó. Había pasado años culpando al terremoto, luego a la tubería de combustible rota, luego a la ciudad, luego al destino. Pero Javier no solo me había quitado mi asiento de helicóptero, también me había quitado mi asiento de respaldo. Había decidido que yo me quedaría, porque mi permanencia hacía su elección más limpia. Si me quedaba voluntariamente, entonces no me había abandonado. Simplemente había evacuado a la persona más vulnerable primero. Abrí los ojos. No consentí ese cambio. El teniente parecía incómodo. Señora, el convoy hacia el sur salió hace 15 minutos. ¿Cuándo es el siguiente? No hay convoy terrestre civil esta noche. Conocía esa respuesta. La había oído una vez antes. Esta vez hice una pregunta diferente. ¿Y el transporte militar? Su atención se agudizó. Eso no es evacuación civil. No estoy preguntando por la
Evacuación civil. Saqué mi credencial de emergencia de la cartera. Elena Navarro, consultora de seguridad estructural, proyecto de resiliencia. Sísmica de Costa Serena. Grupo de infraestructuras de emergencias del Estado. La credencial había sido emitida 8 meses antes. Para ejercicios conjuntos, desastres con la UME. El teniente leyó. Eso todavía no garantiza el transporte. Lo sé. ¿Qué solicita? Traslado a la base aérea de Sierra Oeste. Fui preautorizada para apoyo de evaluación de infraestructuras. Bajo el anexo 7 del Plan de Respuesta del Condado. Me miró con más atención. ¿Usted trabajó en el anexo 7? Ayudé a escribir la matriz de fallos de puentes. Una voz detrás mí dijo, Navarro. Me giré. La capitana Isabel Reyes estaba bajo la rampa de hormigón, con un chaleco táctico reflectante, una mano en la radio de su hombro. Habíamos pasado 3 semanas miserables juntas el invierno anterior, simulando escenarios de aislamiento sísmico. Me miró a la cara, luego a la chaqueta rota sobre mis costillas. ¿Qué te ha pasado? Anexo escolar del Muelle 9. Oí que a ese equipo le cayó parte de la fachada. Así fue. ¿Por qué no estás en el helicóptero? ¿Médico? Se fue. Sus ojos se entrecerraron. Contigo. No. Eso fue todo lo que dije. Isabel no preguntó por cotilleos. ¿Los buenos? Comandantes rara vez lo hacen. ¿Qué necesitas? Una forma legítima de llegar a Sierra Oeste. Tenemos un convoy de ingenieros que va para allá. ¿Cuándo? Miró su reloj. En 20 minutos. Necesito un asiento. No es transporte de pasajeros. Lo sé. ¿Tienes el alta médica? No. Eso es un problema. Puedo caminar según el coordinador médico de emergencias. La amargura en mi voz hizo que me mirara. Luego miró la tableta del teniente. Saca su designación original. Lo hizo. Isabel leyó la pantalla. Su mandíbula se tensó. Esto dice, evacuación prioritaria. Fue cambiado. ¿Por quién? Mi marido. Por primera vez, su expresión profesional se resquebrajó. Solo un poco. No hizo comentarios. En su lugar, activó su radio. Reyes a Médico 2. Necesito una evaluación de transporte en logística terrestre. Para la consultora de infraestructuras, Navarro. Ahora, 10 minutos después, un médico militar me tomó la atención. 92 sobre 58. No es bueno, pero no lo suficientemente inestable como para impedir el transporte en avión. Si podía llegar a Sierra Oeste. El convoy de ingenieros tenía 6 camiones. Subí a la parte trasera del cuarto. Nadie me llevó en brazos. Nadie prometió salvarme. Nadie me dijo que era demasiado fuerte para necesitar ayuda. Simplemente me hicieron sitio. El convoy salió. Avanzamos 5 kilómetros antes de que el vehículo de cabeza se detuviera. Un tramo de la autovía 7 se había hundido. Las barreras de hormigón se inclinaban sobre ambos carriles. El conductor maldijo. El tráfico de radio explotó. La ruta alternativa cruzaba el puente del Río Seco. Conocía ese puente. Lo había inspeccionado 9 meses antes. No, cojáis el del Río Seco, dije. El soldado a mi lado se giró. ¿Qué? Me incliné hacia la cabina. No desviéis por el puente del Río Seco. El sargento del convoy se volvió. ¿Por qué? El pilar 3 tiene un conjunto de apoyo no reforzado. Si el seísmo principal de hoy desplazó el tablero más de 10 centímetros, puede que aún parezca intacto. Mientras que el asiento del apoyo está fracturado. ¿Estás segura? No. Me miró fijamente. Eso ayuda mucho. Estoy lo suficientemente segura como para no conducir 6 camiones militares cargados a través de él sin una inspección. La voz de Isabel llegó por la radio. Navarro, alternativa. Abrí un mapa de ingeniería sin conexión en mi tableta. La antigua carretera de servicio de la cantera, bloqueada en los mapas del condado, se reabrió durante el proyecto de aguas del año pasado. La capa del condado nunca se actualizó.
Silencio. Luego, ¿puedes soportar vehículos de 30 toneladas? La sección sí. Evitad la alcantarilla 12. El convoy giró. Horas después, la base aérea de Sierra Oeste apareció a la vista. Un Hércules 130 gris estaba en la pista con la rampa trasera abierta. Casi lloré. No porque fuera hermoso, sino porque era real. La aeronave transportaba a personal de emergencias herido, equipos de servicios públicos, personal de las hume varado y muestras de laboratorio críticas. Hacia el interior, antes de que el frente meteorológico cerrara el corredor, me añadieron bajo la autoridad de evacuación de apoyo a infraestructuras. Nadie preguntó quién era mi marido. Al borde de la rampa, Isabel me detuvo. Sí, tu tensión vuelve a bajar. Avisa al médico de vuelo. Lo haré. Estudió mi cara. ¿Necesitas que documente lo que pasó en el helipuerto? La miré. Solo lo que viste personalmente. O lo que aparece en el registro de transporte. Sus cejas se arquearon. Tan específica. He terminado de confiar en la memoria. Algo cambió en su expresión. Respeto, quizás. O reconocimiento. Entendido. Subí a la aeronave. Mi teléfono vibró. Javier. 12 llamadas perdidas. 7 mensajes. ¿Dónde estás, Elena? Contéstame. El hospital de campaña dice que te has ido. No puedes simplemente desaparecer en medio de una emergencia. Casi admiré el último, el hombre que había puesto a otra mujer en mi asiento de evacuación. Estaba enfadado porque me había ido sin permiso. Desactivé la localización compartida. Luego apareció otra notificación. Sistema Médico Regional de Costa Serena. Actualización de historial disponible. Mi portal del paciente se había sincronizado. Abrí el registro. El cambio estaba ahí. Estado modificado por Javier Morales. Doctor Evacuación Aérea Prioritaria. Eliminada. Anotación clínica. Paciente ambulatoria. Hemodinámicamente aceptable. Puede permanecer en el lugar para observación. Me quedé mirando las palabras. Hemodinámicamente aceptable. Minutos antes, el doctor Sánchez había anotado. Hipotensión repetida. Traumatismo abdominal cerrado. No se puede excluir lesión interna en entorno de campaña. Se recomienda traslado urgente. 2 verdades. Con 11 minutos de diferencia. Una escrita por el médico que me examinó. Otra escrita por mi marido después que llegara su primer amor. La rampa de carga comenzó a subir. Mi teléfono sonó. De nuevo. Javier. Esta vez contesté. Su voz estalló de inmediato. ¿Dónde? ¿Demonios estás? En Sierra Oeste. ¿Qué? Me voy. ¿Cómo? Transporte militar. ¿Te has subido a un vuelo militar? Sí. Elena, ¿entiendes lo irresponsable que es esto? Te dije que volvería. Miré a través de la abertura cada vez más estrecha de la rampa. Hacia la costa en ruinas. Por mi experiencia, Javier, eso no es algo que pueda permitirme creer. ¿Qué se supone que significa eso? La rampa se cerró. El ruido se suavizó. Apoyé la cabeza contra la fría pared de metal. Significa que Laura se quedó con mi asiento de helicóptero. Silencio. Cancelaste mi evacuación terrestre. Otro silencio. Y modificaste mi historial médico. Elena. Deberías decidir cuál quieres explicar primero. Estaba tratando de gestionar una situación caótica. La gestionaste. Eso no es justo. El avión empezó a rodar. La respiración de Javier cambió. Vamos. No hagas esto. Ahora. Cerré los ojos. En mi primera vida, le había suplicado que no se fuera. En esta, él me pedía que no lo dejara. Ni siquiera habíamos llegado a la pista. Dijiste a todo el mundo que era lo suficientemente fuerte para quedarme. Dije, Elena, tenías razón en una cosa. ¿En qué? Era lo suficientemente fuerte para irme. Terminé la llamada. El 130 aceleró. Costa Serena quedó atrás bajo nosotros. Horas después, el refugio de emergencia del sur fue destruido por una explosión secundaria. Esta vez, vi la alerta de noticias de última hora. Desde 2000 metros sobre el suelo, el Hospital Militar de Valdemoro encontró líquido en mi abdomen
no lo suficiente para cirugía, pero sí lo suficiente para demostrar que Javier había apostado con algo que me pertenecía. Mi vida. La doctora Lucía Sanz revisó el TAC 2 veces antes de sentarse junto a la cama. Tienes una pequeña laceración esplénica. Grado 1. La vigilaremos. 2 costillas rotas. Traumatismo de tejidos blandos significativo. ¿Podría haberme quedado en el terreno? Me lanzó la mirada que los médicos dan a los pacientes cuando sospechan que la pregunta real no es médica. Estabas hipotensa, después de un traumatismo abdominal cerrado. Sí, entonces no si había evacuación disponible. La había. Sus ojos se agudizaron. Y no fuiste evacuada. Lo fui, finalmente. No le conté el resto. Aún no. En su lugar, pedí copias de todo. Triaje, constantes, imágenes, resumen de traslado, administración de medicación, marcas de tiempo. La enfermera que imprimía el paquete sonrió. Ingeniera, ¿cómo lo sabía? Eres la primera paciente de hoy que ha pedido el registro de auditoría. Antes de preguntar si la cafetería está abierta, casi le devolví la sonrisa. La antigua Elena podría haber descartado el papeleo, como algo para después. Después me había matado una vez. Ya no creía en el después. A medianoche, mientras un monitor cardíaco parpadeaba junto a mi cama, llamé a Diana Suárez. Respondió al quinto tono. Elena. Lo siento, ¿qué ha pasado? Necesito que me digas si nuestro acuerdo prenupcial sigue siendo válido. Si Javier ha estado moviendo dinero conyugal a otra persona. Hubo una pausa. Luego Diana se despertó por completo. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes responder a la pregunta primero? Sí. Vuestro acuerdo rige los bienes privativos. La disipación de activos conyugales es un asunto diferente. ¿Por qué? Le dio mi asiento de helicóptero de evacuación a Laura Vega. Silencio. Diana conocía el nombre de Laura. Todos nuestros allegados lo conocían. Javier había hablado de ella cuando éramos más jóvenes. Como si fuera una canción inacabada. Nunca había estado celosa de un recuerdo. Ese había sido mi primer error. Elena, dijo Diana con cuidado. ¿Dónde estás? Hospital Militar de Valdemoro. ¿Estás a salvo? Sí. ¿Está Javier contigo? No. Bien. Esa única palabra me dio firmeza. ¿Qué quieres que haga? Quiero saber qué puedo dejar de pagar legalmente mañana. Por la mañana. Diana exhaló. De acuerdo. A las 8 de la mañana siguiente, tenía una lista. Mi sueldo, depositado en una cuenta solo a mi nombre. Legal. Mi cuenta de herencia, separada bajo el acuerdo prenupcial. Ya protegida. La transferencia mensual automática de esa cuenta a nuestra cuenta de gastos del hogar era voluntaria. La cancelé. La tarjeta de crédito personal de Javier pagaba desde la cuenta del hogar. Eliminé mi cuenta privativa como respaldo. Las suscripciones de streaming, las cuotas del club de campo, la membresía de viajes privados y el seguro adicional para la moto clásica de Javier se cargaban a mi tarjeta. Cancelados. No vacié la cuenta conjunta. No escondí dinero. No jugué a juegos. Simplemente dejé de usar mis recursos privados para subsidiar a un hombre que había decidido que mi seguridad era negociable. Luego Diana dijo, antes de hacer cualquier movimiento importante, descarga 12 meses de extractos conjuntos. Lo hice. Fue entonces cuando encontré Vega Media. La primera transferencia fue de 4.800 euros. Consultoría. La segunda, 7.500 euros. Soporte de producción. Luego 3.200. Luego 1.900. Luego 6.600. 10 meses. 11 transferencias en total. 160 y 8.400 euros. Todo desde la cuenta conjunta. Miré las transacciones hasta que los números se volvieron borrosos. Sabía que Laura había estado desarrollando un documental sobre la preparación para emergencias costeras. Sabía que Javier la había presentado a los administradores del hospital.
Sabía que la había ayudado a conseguir entrevistas. No sabía que nuestro matrimonio había estado financiando el proyecto. Llamé a Diana de nuevo. ¿Son 68.000 euros suficientes para importarme personalmente? Absolutamente. ¿En un divorcio? Sí. Se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿estamos hablando de divorcio? Miré mi mano izquierda, la línea pálida donde había estado mi man. Alianza todavía era visible. Sí. La palabra salió sin esfuerzo. Eso me sorprendió más que nada. En mi primera vida, incluso mientras el edificio ardía, había querido que Javier respondiera. Había querido su voz, su disculpa, su regreso. Ahora, la idea de seguir casada con él se sentía más extraña que haber muerto. Diana no me felicitó, no me dijo que era valiente. Hizo preguntas prácticas. ¿Quieres que se le notifique ahora? No hasta que sepa qué pasó con el historial médico. Bien, ¿podemos preservar los datos de auditoría del hospital? Puedes solicitar la reservación como paciente. Enviaremos un aviso formal. También quiero que se preserven los manifiestos de evacuación, los registros de transporte de emergencias del Estado y de la UME. Los registros militares son un proceso diferente. Conozco a alguien en gestión de emergencias que puede decirnos dónde se envían las copias civiles. Perfecto. Así era salvarse a uno mismo. Aprendí. No un acto dramático. 800. Pequeñas puertas cerradas en el orden correcto. Javier llegó a Valdemoro 2 días después. Para entonces, las carreteras a Costa Serena estaban restringidas. La zona de réplicas se había estabilizado. Y el hospital de Punta Norte había trasladado a la mayoría de los pacientes evacuados al interior. Yo ya no estaba en el hospital militar. Me había mudado a un apartamento amueblado, que el bufete de Diana mantenía para clientes de fuera. Javier me encontró porque mi hermana le dijo que estaba a salvo, pero se negó a darle la dirección. Él llamó a Diana. Diana me preguntó si podía. Dije que sí. Cuando abrí la puerta, Javier parecía agotado. Su ropa estaba arrugada, tenía un corte en la barbilla. Por un segundo peligroso, el amor se movió dentro de mí, por costumbre. 12 años no desaparecían porque yo quisiera. Me había sujetado el pelo cuando vomité por una intoxicación alimentaria. Había dormido en el suelo del hospital cuando mi padre tuvo un derrame cerebral. Sabía que odiaba el cilantro, que amaba los dramas judiciales terribles y que siempre revisaba las salidas de incendios de los hoteles antes de deshacer la maleta. El hombre en mi puerta no era un extraño. Eso era lo que hacía que la traición doliera. Los extraños no podían llegar tan profundo. Elena. Me hice a un lado, entró. Su mirada recorrió el apartamento. ¿Por qué estás aquí? Necesitaba un sitio donde quedarme. Tenemos una casa en Costa Serena. Está bien. El barrio reabrió esta mañana. No voy a volver allí contigo. Se giró. Así que, esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Desapareces en un avión? Militar. Apagas la localización. No contestas mis llamadas. Luego me entero de que has cancelado la mitad de nuestros pagos automáticos. Cancelé pagos desde mi cuenta, nuestra cuenta, mi cuenta privativa. Se quedó mirando. Esa distinción nunca había importado mientras mi dinero fluía hacia nuestra vida. Ahora le ofendía. Estaba lidiando con un evento de víctimas en masa. Elena, yo también. Te fuiste. Me reí una vez, en voz baja. Su expresión cambió. ¿Qué? Pusiste a tu primer amor en mi asiento de evacuación. Cancelaste mi transporte de respaldo. Y vienes aquí a acusarme de haberme ido. No cancelé tu transporte para dejarte tirada. Te quité de la lista porque creía que te quedabas en el hospital de campaña. Tú creías. Lo discutimos. No, tú me lo dijiste. Dijiste que podía ayudar a evaluar el refugio. Dije que el refugio necesitaba evaluación. No dije que me quedaría. Después de que un médico ordenara mi evacuación, Javier se pasó una mano por el pelo.
Laura tenía problemas para respirar. Su saturación de oxígeno era del 97. Sus ojos brillaron. Leíste su historial. Oí al médico decirlo en el helicóptero. Tiene asma. Tiene asma leve inducida por ejercicio. No te corresponde a ti decidir que su miedo no era real. No estoy decidiendo nada sobre Laura. Entonces, ¿qué estás haciendo? Decidiendo algo sobre ti. Se detuvo. Fui a la pequeña mesa de la cocina y puse una carpeta sobre ella. Dentro estaban mis informes médicos de Valdemoro. Abrí el informe del TAC. Laceración esplénica de grado 1. Su rostro palideció. 2 costillas fracturadas. Dio un paso adelante. Elena. Hipotensión persistente. No lo sabía. Sí lo sabías. No sabía lo del vaso. Sabías lo suficiente como para que el doctor Sánchez ordenara un traslado urgente. Me miró. El silencio se alargó. Luego dijo, ¿cómo conseguiste ese informe? Es mi informe. Ya sabes a qué me refiero. Sí, sé exactamente a qué te refieres. Abrí la página siguiente. 1517, doctor Sánchez. No se puede excluir lesión interna en entorno de campaña. Recomendar traslado. Urgente. La mandíbula de Javier se tensó. Pasé la página. 1528, doctor Morales. Paciente ambulatoria. Hemodinámicamente aceptable. Puede permanecer en el lugar para observación. No miró el papel. Me miró a mí. Modificaste mi historial. Actualicé tu clasificación de transporte, sin examinarme. Ya te había visto al mediodía. Conocía tu estado. No, me conocías a mí. ¿Sí? Estremeció. Esa fue la primera vez que algo le llegó. Continué. Y porque me conocías, asumiste que me las arreglaría. Elena, escúchame. Llevo 12 años escuchándote. Tomé una decisión profesional. Tomaste una decisión de pareja usando autoridad médica. Eso no es lo que pasó. Entonces, ¿por qué el estado respiratorio de Laura se convirtió en prioridad 6 minutos después de que llegara? Sus ojos se desviaron. Fue sutil, pero lo vi. ¿Quién te dijo eso? Nadie tuvo que hacerlo. Elena. Fotografié los manifiestos. Su rostro se endureció de nuevo. Fotografiaste documentos de emergencia. Sí, podrías causar problemas a gente que estaba haciendo su trabajo. En condiciones imposibles. La gente que hace su trabajo debería estar bien. Se me quedó mirando. Luego sus hombros cayeron. Por primera vez desde que entró, parecía menos enfadado que cansado. Tenía miedo. Yo también. Laura estaba en pánico. Yo también. No lo parecías. Ahí estaba de nuevo. Mi mayor crimen. No hacía mi sufrimiento conveniente para que otros lo reconocieran. Javier se sentó. Me llamó desde el muelle 4 después de la segunda réplica. Estuvo atrapada en el antiguo edificio de la prensa durante 40 minutos. Cuando llegó al hospital Campaña, temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie, y a mí me había golpeado un edificio. Lo sé. No, sigues diciendo eso, pero no es verdad. Se cubrió la cara. Pensé que lo entenderías. Lo miré fijamente. Esa frase dolió más que el helicóptero. Sí que lo entendía. Él levantó la vista. Entendía que estabas dispuesto a arriesgarme, porque creías que te perdonaría. Eso no es justo. Es exactamente justo. Siempre dijiste que en un desastre ayudamos primero a los más vulnerables. Sí, Laura lo era. Lo hizo. Casi nunca lo había interrumpido en 12 años, no porque fuera sumisa, sino porque nuestras peleas siempre habían sido negociaciones intelectuales. Escuchábamos, razonábamos, encontrábamos un punto medio. Aquí no había punto medio. Sigues intentando demostrar que Laura te necesitaba lo suficiente para justificar lo que me hiciste. Eso no es lo que estoy haciendo. Sí lo es. Y no necesito que estés de acuerdo. Deslicé otro papel sobre la mesa. Él miró hacia abajo.
Notificación legal de separación. Levantó la cabeza de golpe. No, no es una pregunta. ¿Pides el divorcio por una decisión de emergencia? No. Su voz se alzó. Elena. Murió gente. Lo sé. Había gente atrapada. No teníamos camas. Estábamos eligiendo quién iba en transporte aéreo y quién se quedaba. No puedes reducir eso a unos celos de instituto por Laura. Se me helaron las manos. ¿Sabes por qué no te estoy gritando? Se detuvo. Porque ya lo he hecho. ¿Qué? En mi cabeza. 1000 veces. No podía decirle la verdad. Que había gritado en otra vida. Que había muerto con su nombre en mi teléfono. Pero podía decirle la lección. Sé exactamente lo que pasa cuando me quedo ahí. Y te ruego que me elijas a mí. ¿Me explicas por qué otra persona te necesitaba más? Sus ojos estaban húmedos ahora. Elena, no voy a volver a hacerlo. Señalé la notificación. Esto no es un castigo. Es información. No la tocó. No lo dices en serio. Eso casi me enfadó. Casi. En su lugar dije, me quité la alianza antes de que tu helicóptero despegara. Pensé que estabas enfadada. Lo estaba. No terminas 12 años en 5 minutos. No, tú los terminaste a lo largo de los años. Yo me di cuenta en 5 minutos. Su rostro cambió. ¿Años? Fui a la encimera. Cogí los extractos bancarios. Luego los volví a dejar. Todavía no. Una puerta cada vez. Deberías irte. Se levantó. Elena, por favor. Abrí la puerta. Él se quedó donde estaba. ¿Valió la pena, Laura? La pregunta salió cruda. Era la pregunta equivocada. Creo que lo supo tan pronto como la dijo. Lo miré durante un largo rato. Esto no va de si valió la pena perderme por Laura. Entonces, ¿de qué va? ¿Va del hecho de que creíste que valía la pena arriesgarme? Se fue a la mañana siguiente. Presenté una solicitud formal al Centro Médico Regional de Costa Serena para preservar todos los registros de acceso conectados a mi historial de emergencia. Envié otra a la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado sobre el manifiesto del helicóptero y una sobre el transporte terrestre. Luego presenté una queja ética, no por elegir a Laura, por alterar el estado médico documentado de una paciente sin examen. Sofía llamó. Su voz era tensa. Probablemente no debería estar llamándote. Entonces no me digas nada confidencial. No lo haré. ¿Qué puedes decirme? Que el sistema de auditoría existe. Asumí que existía. Y registra más que los cambios. Esperé. Registra la actividad de la sesión. ¿Qué historial se abrió? ¿Qué registro se consultó? Marcas de tiempo exactas. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Sofía, no te estoy diciéndolo. ¿Qué hay en él? Lo sé. Pero si tu abogada solicita la preservación, asegúrate de que pida los datos completos de auditoría de la sesión. No solo el historial de edición. Me quedé muy quieta. ¿Por qué? Una pausa. Luego dijo, ¿por qué 6 minutos pueden contener mucha información? La llamada terminó. Me quedé mirando. La pared. 6 minutos. Laura entró en la tienda médica. Javier cambió mi estado minutos después. ¿Qué había hecho entre esos 2 momentos? Abrí mis mensajes. Uno de Javier esperaba, sin leer. Siento que te hicieras daño, pero no me disculparé por mantener a alguien a salvo. Lo leí 2 veces. Luego hice una captura de pantalla. Todavía creía que la historia trataba de salvar a Laura. No tenía idea de que yo estaba empezando a descubrir lo que él había estado dispuesto a borrar para hacerlo. Regresé a Costa Serena 17 días después del terremoto. La ciudad olía a hormigón húmedo, agua de mar, polvo de aislamiento, cableado quemado. Manzanas enteras estaban valladas. El puerto deportivo se había desplazado casi 2 metros tierra adentro. Cables de energía temporales corrían sobre las calles, donde los equipos de servicios públicos habían abierto el asfalto. Nuestra casa estaba en un terreno más alto. Sin daños, excepto por una chimenea
agrietada y 3 ventanas rotas. Javier había dejado flores en la encimera de la cocina. Lirios blancos, mis favoritos. Ya se estaban marchitando. Una no descansaba a su lado. El hogar sigue siendo el hogar. La doblé una vez y guardé en mi carpeta de pruebas. No porque la nota importara legalmente, sino porque quería recordar con qué facilidad el lenguaje podía mentir. La casa era mía antes de Javier. Mi padre me había ayudado a comprarla después de mi primer gran contrato de infraestructuras. Javier se mudó 2 años después. Nuestro acuerdo prenupcial hacía que el título de propiedad fuera simple. La vida dentro no lo era. Su taza de café seguía junto al fregadero. Sus zapatillas de correr estaban debajo del banco. Una de sus chaquetas colgaba junto a la mía. Me quedé en medio del salón y sentí llegar el duelo por primera vez. No rabia, no humillación, duelo. El matrimonio había contenido cosas reales. Eso era lo que la gente nunca entendía sobre marcharse. Si todo hubiera sido terrible, irse habría sido fácil. Javier me había amado. Eso creía. Simplemente me amaba de una manera que dependía de mi capacidad infinita. Amaba que no exigiera rescate. Amaba que pagara las facturas a tiempo. Amaba que cuando su madre se operó, yo reorganizara todo mi mes. Amaba que nunca le pidiera que eligiera entre su trabajo y yo. Amaba que yo fuera razonable. Y cuando Laura regresó, temblando con viejas, heridas e historia inacabada, Javier descubrió lo bien que se sentía ser necesitado desesperadamente. Yo había ofrecido compañerismo. Laura ofrecía rescate. Él eligió el papel que lo hacía sentir heroico. El problema era que los héroes necesitaban a alguien que les llevara el equipaje. Durante años, esa persona había sido yo. Pasé la mañana fotografiando la casa, propiedad, personal, documentos, registros de seguros. Diana me había dicho que no retirara nada en disputa hasta que los inventarios estuvieran completos. Obedecí. A mediodía, me reuní con una contable forense llamada Clara. No parecía lo suficientemente dramática para la televisión. Sin traje elegante, sin maletín teatral, solo un portátil, 2 cafés y la expresión paciente de una mujer que había visto todas las formas posibles en que los cónyuges se ocultan dinero. Estos pagos a Vega Media, dijo. ¿Qué te dijo tu marido que eran? No me lo dijo. ¿Los aprobaste? No. Venían de una cuenta conjunta. Sí. A la que ambos teníais acceso legal. Sí. Eso complica el asunto, pero no lo hace irrelevante. ¿Prestó Vega Media servicios a vuestro hogar? No. ¿A tu marido? Profesionalmente, posiblemente al hospital. Pero el hospital tiene su propio proceso de contratación. Clara señaló, una transacción. ¿Por qué vuestra cuenta corriente conjunta pagaría a un proveedor por servicios hospitalarios? No lo haría. Exacto. Rastreamos las transferencias. Algunas tenían líneas de concepto. Reembolso, producción de campo, reserva de equipo. Proyecto puente. Una no tenía ningún concepto. 12.000 euros. 3 días después de mi paga extra anual. Se me revolvió el estómago. Recordé esa semana. Javier me había llevado a cenar. Había pedido champán. ¿Por tu cerebro imposible?, había dicho, chocando su copa con la mía. A la mañana siguiente, 12.000 euros habían salido de nuestra cuenta conjunta, hacia la empresa de Laura. No me había dado cuenta porque asumía que nuestras finanzas eran aburridas. La confianza es un mal software de contabilidad. Clara se reclinó. ¿Sabes si tu marido recibió algo a cambio? No. ¿Participaciones? No. Lo sé. ¿Créditos? No lo sé. ¿Beneficio personal? La miré. Creo que eso depende de cuán ampliamente definas personal. Ella asintió una vez. Mantendremos la pregunta en el ámbito financiero. Bien. Necesitaba gente a mi alrededor
que no convirtiera el dolor en entretenimiento. Esa tarde, Laura me envió un mensaje. Laura. Creo que deberíamos hablar. Casi la bloqueé. En su lugar. Guardé el mensaje. Elena. ¿Sobre qué? 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron. Laura. Javier. Elena. Ponlo por escrito. Pasó 1 minuto entero. Laura. Nunca quise que lo que pasó en el helicóptero destruyera vuestro matrimonio. Me quedé mirando la frase. Era casi una obra de arte. Elena. Entonces, ¿qué querías que pasara? Laura. Estaba aterrorizada. Elena. Eso no responde a la pregunta. Laura. Javier me dijo que entendías la situación entre nosotros. Mi pulso se ralentizó. Elena. ¿Qué situación? Laura. Que vuestro matrimonio llevaba mucho tiempo, acabado emocionalmente. Lo leí una vez, luego otra. Elena. ¿Cuándo te dijo eso? Laura. Hace meses. Elena. Mes específico. Laura. Enero. En enero, Javier. Y yo habíamos pasado un fin de semana en Lisboa por nuestro aniversario. Él había reservado el hotel. Me había sorprendido con entradas para un concierto de jazz. Habíamos hecho el amor 2 veces. Aparentemente, nuestro matrimonio estaba emocionalmente acabado. Hice capturas de pantalla. Elena. ¿Te dijo que estábamos separados? Laura. Dijo que erais básicamente compañeros de piso. Elena. ¿Te dijo que todavía dormíamos juntos? Sin respuesta. Elena. ¿Te dijo que él seguía ingresando su sueldo en nuestra cuenta conjunta? Nada. Elena. ¿Te dijo que yo pagaba la mayor parte de la hipoteca, los seguros y los gastos del hogar porque su hospital estaba reestructurando su compensación? Laura finalmente respondió. Laura. Por esto quería hablar, no escribir. Elena. Prefiero tener registros. Esa conversación terminó. A la mañana siguiente, Javier llamó. Hablaste con Laura. Ella habló conmigo. ¿Qué te dijo? Deberías preguntarle a ella. Elena. Javier. Suspiró. Esto se está poniendo feo. No, fue feo en el helipuerto. Esto es documentación. Está disgustada. Cerré los ojos. Claro que lo estaba. Entonces, consuélala. ¿Puedes dejar de hacer eso? ¿Hacer qué? Hacer que todo suene frío. Estoy fría. Esa no eres tú. No me conoces tan bien como crees. Silencio. Luego dijo, mamá, quiere que vayamos a cenar el domingo. Casi me reí. ¿Por qué? Piensa que deberíamos hablar como familia. Nuestro matrimonio no es un referéndum familiar. Te quiere. Entonces que me llame sin reunir un jurado. Está asustada. Esa palabra otra vez. Asustada. Aterrorizada. Frágil. Angustiada. Todos alrededor de Javier tenían emergencias emocionales. Yo tenía responsabilidades. Iré. Pareció sorprendido. ¿Vendrás? Sí, gracias. No me lo agradezcas. ¿Qué? No me lo agradezcas antes de saber por qué. La cena del domingo en casa de Carmen Morales siempre había seguido la misma coreografía. Vino, comida. El hermano de Javier, David, llegaba tarde. Carmen se quejaba de su tardanza. Javier lo defendía. Yo recogía los platos porque a Carmen le dolían las rodillas. Esta vez llegué puntual. No traje nada. Carmen abrió la puerta y me abrazó de inmediato. Oh, Elena. No le devolví el abrazo. Ella se dio cuenta. Yo también. Javier estaba en el salón. Laura estaba sentada en el sofá. Eso me detuvo. Miré a Javier. La has invitado. Tú. Carmen intervino. Lo hice yo. ¿Por qué? Porque si vamos a resolver esto, todos deben dejar de hablar a través de abogados y mensajes. Miré a Laura. Parecía incómoda. Bien. No estoy aquí para resolver nada con Laura. Carmen me cogió el abrigo. Elena, por favor. Estamos todos agotados. Me quedo. Con él. No le di el abrigo. Nos sentamos a la mesa. Nadie comía. Carmen empezó. Sé que se tuvieron que tomar decisiones terribles ese día. Abrí mi bolso. Javier. Vio la carpeta.
Su rostro cambió. Elena, su madre continuó. También sé que Javier te quiere. Laura bajó la mirada. Interesante. Y creo, dijo Carmen, que presentar quejas contra su licencia médica mientras todos están aún traumatizados es algo de lo que podrías arrepentirte. No presenté una queja contra su licencia, como quieras llamarlo. Presenté una queja ética por la falsificación de mi estado médico de emergencia. Carmen se quedó helada. Javier habló rápidamente. No fue falsificación. Saqué mi hoja de triaje original. El doctor Sánchez me evaluó. Puse el documento sobre la mesa. Se recomienda traslado urgente. Luego, la actualización de Javier. 11 minutos después, sin examinarme. Javier cambió mi clasificación. Carmen miró a su hijo. Dijiste que estaba bien. Dije que podía caminar. No, corregí. Dijiste que estaba bien. El hermano de Javier, David, cogió el informe. Leyó en silencio. Laceración esplénica de grado 1. Eso se descubrió en Valdemoro. La madre de Javier lo miró fijamente. ¿No sabías esto? No. ¿Sabías que le había golpeado algo? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque Laura no podía respirar. Laura finalmente habló. Mi oxígeno estaba bien. Javier se giró. ¿Qué? Ella tragó saliva. Mi nivel de oxígeno era normal. Lo sé, pero tus síntomas. Estaba entrando en pánico. Tienes asma. No estaba teniendo un ataque de asma severo. Su rostro cambió. Laura me miró. Sí le dije que no podía soportar el convoy terrestre. Ahí estaba. Ninguna confesión dramática. Solo una pequeña verdad egoísta. Esperé. Ella, continuó, esto. Había estado atrapada en ese edificio. La gente gritaba. Cuando alguien dijo que las carreteras estaban agrietadas y que podría haber más réplicas, le dije a Javier que no podía subir a uno de esos camiones. Javier, dijo, estabas en shock. Lo sé, susurró su madre. Javier. Miró alrededor de la mesa. Esto es una locura. Estamos juzgando. Decisiones tomadas en medio de un desastre con una visión perfecta a posteriori. No, dije. Estamos juzgando un registro. Abrí otra página. ¿Queréis ver el dinero? Javier se quedó quieto. Laura me miró fijamente. Carmen frunció el ceño. ¿Qué dinero? Puse el resumen de transacciones sobre la mesa, 60 y 8.400 euros de nuestra cuenta conjunta a Vega Media durante 10 meses. Carmen miró a Laura como si hubiera cambiado de especie. El rostro de Laura se puso blanco. Javier me dijo que ese era su dinero. Era dinero conjunto. Javier empujó su silla hacia atrás. Elena, para. No. Esto no tiene nada que ver con el helicóptero. Tiene todo que ver. ¿Cómo? Porque ese helicóptero no fue el principio. Fue momento en que finalmente vi el patrón. Él negó con la cabeza. Eran préstamos. Entonces, ¿dónde están los contratos de préstamo? Silencio. ¿El plan de pago? Nada. ¿Intereses? Nada. Laura se volvió hacia él. Me dijiste que el dinero de la producción venía de tus ingresos como consultor. Iba a reponerlo. ¿Con qué, Elena? ¿Con qué, Javier? Me miró con una expresión que había visto muchas veces. La mirada que decía que estaba complicando una situación al insistir en los detalles. Los detalles eran mi profesión. Estaban a punto de convertirse en su problema. Carmen se hundió en su silla. No lo entiendo. Yo sí, dije, mirando a Javier. Pensabas que el dinero del hogar era flexible porque yo seguiría poniendo más. Eso no es justo. Ahí está esa frase de nuevo. Nunca te robé. No dije robar. Lo estás haciendo sonar así. Lo estoy haciendo sonar exactamente como lo muestran los extractos bancarios. Laura se levantó. Me voy. Javier se movió automáticamente. Laura. Ella se rió sin humor. No, no lo hagas. Por primera vez, parecía enfadada con él. Me dijiste que Elena sabía lo del dinero. Dije que me encargaría.
Dijiste que ella sabía que apoyabas el documental. Sabía que ayudabas. Eso no es lo mismo. Los observé. Había satisfacción en ver la fantasía fracturarse. Pero menos de la que esperaba. Quizás la venganza solo suena emocionante antes de darte cuenta de que las personas que te hirieron suelen ser más pequeñas que el dolor que causaron. Laura cogió su bolso. En la puerta, me miró. Lo siento. Creí que lo decía en parte. No lo suficiente. Vale. Su rostro se tensó. Eso no era el perdón. Ella lo sabía. Se fue. Javier se volvió hacia mí. ¿Estás contenta? No. La respuesta le sorprendió. Tú querías esto. Yo quería la verdad. Querías humillarme delante de mi familia. Podría haber publicado los extractos en internet. Carmen se estremeció. Continué. Los traje aquí porque sigues diciéndole a tu familia que esto va de que yo estoy exagerando. Porque Laura consiguió un asiento. El hermano de Javier dejó los papeles médicos. Javier, ¿de verdad eliminaste a Elena de la lista terrestre también? Javier lo miró. ¿Quién te ha dicho eso? Yo, dije. Carmen susurró. La eliminaste. Pensé que se quedaba. Tú pensaste. La voz de su madre se quebró. Pensé que podría ayudar en el hospital de campaña. Me incliné hacia adelante. No, di la frase completa. Javier me miró fijamente. Tú decidiste que yo me quedaría. Elena, cambiaste mi estado médico. Regalaste mi vuelo. Luego le dijiste a Logística Terrestre que ya no necesitaba evacuación porque me quedaba. Iba a volver. Sigues diciendo eso, como si cambiara el hecho de que te fuiste. Sonó el timbre. Todos se quedaron helados. Carmen parecía confundida. No espero a nadie. Era un mensajero para mí. Diana me había dicho que la solicitud de registros estatales podría producir un acuse de recibo de preservación anticipado. El sobre era del archivo de Comunicaciones de Emergencia del Condado de Costa Serena. Lo abrí en la mesa. Una página. Aviso de tráfico de radio conservado. Los registros de canal solicitados habían sido preservados. Se adjuntaba un breve índice. Canal de evacuación terrestre. Llamada originada por J. Morales. Coordinación médica. Miré a Javier. Su rostro se había quedado en blanco. Leí la transcripción. Coordinación médica a logística terrestre. Eliminar a Elena Navarro del manifiesto del Convoy Sur. Permanece en el puesto médico de campaña. El operador respondió. Confirme que la paciente solicitó la retirada. La respuesta grabada de Javier. Confirmado. Mi mujer se queda. Mi mujer se queda. En mi primera vida había esperado un camión que nunca iba a llegar. No porque no hubiera sitio. Porque Javier les había dicho que yo había elegido quedarme. La habitación pareció inclinarse. Podía oler un humo que no estaba allí. Sentir el hormigón sobre unas piernas que ahora estaban libres. Oír mi teléfono sonar contra un suelo enterrado en algún lugar bajo los escombros. Javier dijo mi nombre. Me levanté, no rápidamente, con cuidado, por una vez. Nadie en la habitación me dijo que estaba exagerando. Su madre estaba llorando. David miraba a su hermano como si nunca lo hubiera conocido. Javier rodeó la mesa. Elena, puedo explicarlo. Me aparté. No. De verdad creía. No. Pensé. Ese es el problema. Se detuvo. Cogí la transcripción de la radio. Pensaste que tenías permiso para decidir si me quedaba en una zona de desastre. Su rostro se descompuso. Iba a volver a por ti. Lo miré. En otra vida. Quizás lo creí. Frunció el ceño, sin entender. Me puse el abrigo. Luego salí. Afuera, el aire era frío. Me quedé junto a mi coche hasta que mis manos dejaron de temblar. A la hora en que el refugio se había derrumbado en mi primera vida, estaba sentada a salvo en mi propio vehículo. Abrí de nuevo la transcripción de la radio. Mi mujer se queda. Durante 17 días, había creído que el helicóptero era la traición. Ahora sabía la verdad. El helicóptero era solo la parte que se había visto. La audiencia conjunta tuvo lugar
7 semanas después del terremoto. El Centro Médico Regional de Costa Serena convocó a su panel de conducta profesional, en coordinación con la Junta de Revisión de Gestión de Emergencias del Estado. Porque las acciones de Javier afectaban a 2 sistemas: documentación médica y asignación de transporte público en desastres. La audiencia no era un juicio penal. Ningún juez se sentaba por encima de nosotros. Ningún jurado dramático esperaba para jadear. Había mesas largas, botellas de agua, micrófonos, abogados, oficiales de cumplimiento y gente que parecía tan cansada como yo. Las consecuencias reales rara vez llegan con música orquestal, llegan en archivadores. Diana se sentó a mi lado. Al otro lado de la sala, Javier se sentó con su abogado. Laura tenía un abogado aparte. Sofía esperó fuera hasta que la llamaron. La capitana Reyes apareció por videoconferencia, segura desde una instalación de la UME. El presidente de la revisión comenzó con la cronología. Entré en el puesto médico de campaña de Costa Serena tras ser golpeada durante el derrumbe del anexo escolar del Muelle 9. Se registró mi primera lectura de tensión, 94/60. Luego 88/54. El doctor Sanjay Sánchez anotó traumatismo, abdominal cerrado, hipotensión repetida, imágenes de campo no disponibles. C. Recomienda traslado prioritario. Fui incluida en el manifiesto del helicóptero. Laura entró en el área médica. Javier accedió al historial de Laura. Abrió una aplicación de mensajería del hospital desde el mismo terminal. Accedió a mi historial. Cambió mi designación. Laura fue incluida en el manifiesto del helicóptero. Javier llamó a logística terrestre. Fui eliminada del convoy sur. El helicóptero partió. Dejé el área de campaña en un convoy de ingenieros militares tras ser reautorizada de forma independiente. Partí de Sierra Oeste a bordo de un Hércules 130. El refugio de emergencia del sur sufrió una explosión alimentada por combustible. Tras una réplica, 23 personas murieron. Nadie habló durante varios segundos después de que se leyera la última hora. Javier me miró. Yo no le devolví la mirada. El presidente le preguntó: «Doctor Morales, ¿examinó personalmente a la señora Navarro entre la evaluación del doctor Sánchez y su modificación?» «No». «¿Obtuvo nueva información de diagnóstico?» «No». ¿Le solicitó otro médico que rebajara su prioridad de evacuación?» «No». Entonces, ¿en qué base clínica modificó el registro? Javier se inclinó hacia el micrófono. Contexto operativo. Explíquese. Teníamos múltiples pacientes entrantes y recursos aéreos limitados. La señora Navarro estaba consciente, caminando, comunicándose claramente. La señora Vega llegó en estado de angustia aguda, con antecedentes de asma y signos de ansiedad severa tras quedar atrapada. El presidente miró sus papeles. Su saturación de oxígeno era del 97%. Sí. No se documentaron sibilancias. No. No había cianosis. No. No hubo pérdida de conocimiento. No. ¿Fue evaluada como necesitada de evacuación aérea por su médico tratante? Javier dudó. No inicialmente. ¿Y la señora Navarro? Sí. La sala se quedó muy silenciosa. El abogado de Javier se movió. Javier continuó. Creía que la señora Vega corría el riesgo de deteriorarse. El presidente preguntó: ¿por qué no documentó ese razonamiento? Debería haberlo hecho. En cambio, cambió el historial de la señora Navarro para indicar que estaba hemodinámicamente aceptable. ¿Sí? ¿Le había vuelto a tomar la tensión? No. Entonces, ¿cómo determinó que estaba hemodinámicamente aceptable? Javier tragó saliva. Me basé en la observación. ¿Observación desde dónde? No tenía una buena respuesta. Lo vi entenderlo. Por primera vez en nuestro matrimonio. Javier siempre había sido bueno explicándose. Podía ser que la negligencia emocional sonara a racionalidad.
Las promesas rotas se convertían en conflictos inevitables. El secretismo financiero en flexibilidad temporal. Laura en una vieja amiga que había pasado un año difícil. Pero los registros eran más crueles que los cónyuges. A un registro no le importaba si Javier tenía buenas intenciones. A una marca de tiempo no le importaba a él. Una lectura de tensión no recordaba las noches en que había sido amable. El presidente llamó a Sofía. Se sentó erguida, con las manos entrelazadas. ¿Observó al doctor Morales modificar el registro del paciente? Lo observé en el terminal. No vi cada pulsación de tecla. ¿Habló de la condición de la señora Navarro con él? Sí. ¿Qué le dijo? Le dije que su tensión había vuelto a bajar y que el doctor Sánchez quería que la trasladaran. ¿Qué dijo él? Sofía miró a Javier. Dijo, Elena es fuerte, puede aguantar. Sé, me hizo un nudo en la garganta. Nunca había oído esa frase antes. Elena es fuerte, puede aguantar. 3 palabras. Mi matrimonio entero. El presidente preguntó. ¿La examinó después? No. ¿Cuestionó el cambio en el historial? Pregunté si Sánchez había cambiado de opinión. Y el doctor Morales dijo que se estaba encargando del transporte. Sofía dejó la mesa. Llamaron a Laura a continuación. Parecía diferente a cómo estaba en el helicóptero. Sin maquillaje, el pelo recogido. La pulcra productora de documentales había desaparecido. La mujer que quedaba parecía ordinaria. Eso ayudó. Me recordó que ninguno de nosotros éramos símbolos. Éramos adultos que habíamos tomado decisiones. El abogado de gestión de emergencias preguntó, ¿solicitó usted un asiento en el helicóptero? Laura dijo, no directamente. ¿Qué solicitó? Le dije a Javier que no podía subir a un convoy terrestre. ¿Por qué? Estaba en pánico. Le dijo que creía que moriría si se quedaba. Le dije que sentía que no podía respirar. ¿Le pidió que sacara a su mujer de una aeronave? No. ¿Sabía que el asiento estaba originalmente asignado a la señora Navarro? Laura dudó. Sí. ¿Cuándo se enteró? En la zona de aterrizaje. ¿Se ofreció a quedarse? Sus ojos se movieron hacia mí. No. ¿Por qué no? Las lágrimas llenaron sus ojos. Porque tenía miedo. El abogado asintió. Eso es comprensible. La pregunta es si su miedo constituía una necesidad médica. ¿Le dijo algún médico, aparte del doctor Morales, que necesitaba evacuación en helicóptero? No. Le dijo el doctor Morales que su mujer había sufrido un traumatismo abdominal cerrado. Sí. ¿Entendió que se había ordenado su traslado? Sabía que se suponía que ella debía estar en el helicóptero. Sin embargo, usted subió. Sí. La abogada de Laura puso una mano sobre su micrófono. Deliberaron. Luego Laura dijo, necesito añadir algo. El ambiente en la sala cambió. El presidente lo permitió. Laura miró a Javier. Unas semanas antes del terremoto, Javier me dijo que si algo volvía a pasar, no me dejaría atrás. Javier se quedó completamente inmóvil. El presidente preguntó de nuevo. Laura asintió. En la universidad, mi padre murió. Se suponía que Javier iba a conducir conmigo al hospital en Oporto, pero tenía un examen y se quedó. Nunca se lo perdoné. Rompimos más tarde ese año. Conocía la historia, no esta versión. Javier siempre había descrito su ruptura como una cuestión de tiempos, distancia, juventud. Laura continuó. Cuando volvimos a conectar, hablamos mucho de ello. Dijo que había cargado con la culpa durante años. Javier cerró los ojos. La voz de Laura tembló. En el hospital de campaña, dije que no podía subir a un camión. Le dije, prometiste que no me dejarías otra vez. Ahí estaba, la clave emocional, no la medicina, la historia. El presidente le preguntó a Javier, ¿afectó esa declaración a su decisión? Su abogado se inclinó hacia él. Javier no respondió de inmediato. Luego, muy bajo, dijo, sí. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio,
Me sentí cansada, porque, finalmente, después de semanas de discusiones, la verdad era simple. No había elegido al paciente más enfermo. Había elegido reparar una vieja herida con la seguridad de otra persona, la mía. La capitana Reyes testificó a continuación. Describió cómo me encontró en logística terrestre, mi credencial original, la eliminación del convoy, la ausencia de mi consentimiento, la reevaluación médica requerida antes del traslado militar. Luego Diana presentó mi correo electrónico de 9 meses antes del desastre. Lo había enviado al grupo de preparación para emergencias del condado. Después de que una simulación revelara un fallo de conflicto de intereses en las asignaciones de evacuación. El párrafo relevante apareció en la pantalla. El personal con autoridad médica, de transporte o de mando no debe alterar la prioridad de evacuación para familiares, parejas, colegas, afiliados de medios, donantes u otras personas conectadas personalmente, sin una revisión secundaria cuando sea operativamente factible. Yo había escrito esas palabras. Javier había estado en copia en el correo electrónico. El presidente lo miró. ¿Recibió esto? Sí. ¿Solicitó una revisión secundaria? No. ¿Por qué? Porque creía que el tiempo era crítico. El presidente miró la cronología. Pasaron 11 minutos entre la evaluación del doctor Sánchez y el proceso de salida del helicóptero. Tuvo tiempo de alterar 2 registros, contactar con logística terrestre. Javier no dijo nada. Luego vino el registro de radio. Mi mujer se queda. El audio sonó en la sala de audiencias. Su voz, tranquila, autoritaria, segura. Eliminar a Elena Navarro del manifiesto del Convoy Sur. Permanece en el puesto médico de campaña. El operador. Confirme que el paciente solicitó la retirada. Javier. Confirmado. Mi mujer se queda. Diana. No necesitó preguntarme si había solicitado la retirada. La declaración escrita que presenté ya había respondido. No, no lo había hecho. El presidente le hizo a Javier la pregunta que importaba. ¿Por qué le dijo al operador que su mujer había aceptado quedarse? Javier miró fijamente la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era casi inaudible. Porque pensé que lo haría. No porque lo hiciera. Porque él pensó que yo lo haría. No había mejor resumen. La audiencia se suspendió durante 3 horas. Afuera, los periodistas esperaban detrás de una línea de seguridad. La revisión del desastre se había hecho pública, después de que se filtraran preguntas sobre la equidad en la evacuación. Rechacé todas las entrevistas. No tenía ningún deseo de convertirme en un símbolo para las esposas abandonadas. Quería el divorcio. Quería que se corrigiera el registro. Quería que se cambiaran las reglas institucionales, para que la siguiente persona no necesitara renacer para sobrevivir a la suposición de otra. El panel emitió conclusiones preliminares esa tarde. Javier había excedido el alcance de la modificación clínica apropiada, al anular el estado de evacuación de una paciente examinada sin reevaluación. No había revelado un conflicto personal que involucraba a Laura. Había utilizado la autoridad médica para apoyar una decisión de transporte, influenciada por una relación personal. Había representado incorrectamente mi consentimiento a logística terrestre. Costa Serena Regional lo suspendió inmediatamente de la coordinación de emergencias y de las funciones administrativas, a la espera de un procedimiento disciplinario interno. Conservó su licencia médica mientras el Colegio de Médicos Estatal revisaba el asunto de la documentación por separado. Eso me importaba. No quería un castigo de fantasía. Quería la verdad unida a las consecuencias correctas. Las consecuencias de Laura fueron diferentes. Su productora había entrado en la zona de desastre restringida, bajo un acuerdo de prensa temporal, que le exigía seguir las directivas de evacuación y evitar interferir con los recursos de emergencia. La cadena que financiaba su documental rescindió el contrato, después de que la revisión descubriera que aceptó una evacuación preferencial, arreglada a través de una relación personal, y no reveló el conflicto.
cuando fue entrevistada después del desastre. No perdió toda su vida. Perdió el proyecto que había estado dispuesta a dejar que otros subsidiaran. Eso fue suficiente. La investigación del hospital de Javier también descubrió otro problema: los pagos. Porque algunas transferencias a Vega Media se describieron en los mensajes personales de Javier como financiación puente, para un proyecto en el que esperaba recibir crédito como productor. Clara los clasificó para Diana como posible disipación de activos conyugales. No robo, no fraude, sino dinero, retirado del patrimonio conyugal, principalmente para la relación y el interés secundario de Javier con Laura, sin mi conocimiento. Durante la revelación de bienes del divorcio, Javier intentó argumentar que los pagos eran inversiones. Diana pidió los documentos de propiedad. No existían. El contable de Laura confirmó que Vega Media los había registrado como préstamos personales de Javier Morales. No existían términos de pago escritos. El mediador del Tribunal de Familia finalmente trató una parte sustancial, como anticipos atribuibles al lado de Javier en el balance conyugal. De nuevo, ningún premio gordo dramático, solo matemáticas. La casa siguió siendo mía bajo el acuerdo prenupcial. Los planes de pensiones se dividieron según las contribuciones y la ley estatal. La cuenta de ahorros conjunta se dividió después de los ajustes. A Javier se le atribuyó el dinero que ya había elegido gastar. Eso era la justicia en su forma menos cinematográfica. Una hoja de cálculo. 2 semanas después de la audiencia, Javier pidió reunirse. Lugar público, sin abogados. Casi me negué. Luego acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca del juzgado. Parecía mayor. No destruido, no arruinado. Solo despojado de certeza. Renuncié al comité de emergencias, dijo. Me enteré. El hospital C ofreció a mantenerme en trabajo clínico mientras continúa la revisión de la junta. Vale, voy a aceptar. Vale, me miró. ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Miró su café. Sigo repasando ese día. Yo también. Si te hubiera puesto en el helicóptero. Se detuvo. Esperé. Finalmente, levantó la vista. Si te hubiera puesto en ese helicóptero, ¿seguiríamos casados? Había 100 respuestas posibles. Una cruel, una sentimental, una satisfactoria. Elegí la verdadera. Quizás. Su rostro se rompió. Eso le dolió más que un no, porque un no le habría permitido creer que nuestro matrimonio ya estaba condenado. Quizás lo obligaba a vivir con la consecuencia. Susurró, te quería. Lo sé. Todavía te quiero. Lo sé. No elegí a Laura porque la quisiera más. Lo sé. Entonces, ¿por qué no puedes entenderlo? Casi sonreí. Lo entiendo. Perfectamente. Elena. La elegiste porque creías que perderme era imposible. Sé. Quedó mirando. Pensabas que Laura podría irse si le fallabas de nuevo. Pensabas que yo me quedaría porque siempre lo había hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo pensé de esa manera. No tuviste que pensarlo. Ese era el punto. Me levanté. Contuvo el aliento. Por favor, no te vayas todavía. Miré su mano apoyada junto a su café. Una vez, esa mano había sostenido la mía durante el funeral de mi padre. Una vez, había firmado mi degradación médica. Las personas no son una sola cosa. Por eso el perdón y la reunión eran palabras diferentes. «Puedo perdonarte algún día», dije. La esperanza brilló en su rostro. Terminé y, aún así, no volveré a ser tu mujer nunca más. La esperanza desapareció. Me fui. Nuestro divorcio se finalizó 9 meses después del terremoto. No hubo confrontación en el tribunal, ni gritos, ni confesión de último minuto. Diana me envió la sentencia firmada un martes por la mañana. Asunto. Sentencia final dictada. La abrí en mi escritorio. Leí cada página. Luego imprimí una copia y la archivé en el cajón donde guardaba mi pasaporte
documentos del seguro y escrituras de propiedad. No bebí champán, no lloré. Tenía una reunión de revisión estructural. La vida, descubrí, no siempre, anunciaba la libertad con música. A veces, simplemente dejaba de requerir permiso. Javier se mudó a un apartamento cerca del hospital. Su caso en el colegio de médicos terminó con una amonestación formal. Remediación ética obligatoria. Requisitos de supervisión para la documentación administrativa. Y restricciones para ocupar cargos de autoridad en asignaciones de emergencia por un período definido. Continuó ejerciendo la medicina. Algunas personas en Internet pensaron que el castigo fue demasiado leve. Otros pensaron que había sido destruido públicamente por una decisión bajo presión. Ningún grupo lo conocía. Ningún grupo me conocía. A mí. Dejé de leer comentarios. Laura devolvió parte del dinero que su compañía había recibido, después de que su equipo legal negociara un acuerdo con Javier. El resto se manejó a través de nuestro ajuste de bienes conyugales. Se mudó a Madrid 6 meses después de la audiencia. Envió un último correo electrónico. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que Javier y yo no estamos juntos. Nunca nos convertimos en lo que pensé que podríamos ser. Creo que una parte de mí quería una prueba de que me elegiría después de todos estos años. La obtuve. Ojalá no lo hubiera hecho. Lo leí 2 veces, luego lo borré. No con rabia. Simplemente no había nada en él que necesitara llevar conmigo. La madre de Javier también me escribió. Su carta era más larga. Se disculpó por la cena, por pedirme que protegiera a Javier antes de entender lo que había hecho, por tratar mi queja como un ataque a su familia, en lugar de una respuesta a algo que su hijo realmente había elegido. Creí su disculpa. Envié una breve respuesta. Gracias por decir esto. Te deseo lo mejor. No volví a las cenas de los domingos. El perdón no requería restaurar el acceso. Esa lección cambió más que mi matrimonio. Antes del terremoto, mi vida había estado llena de obligaciones invisibles. Respondía a todas las llamadas familiares. Cubría las emergencias de mis colegas. Revisaba el horario de Javier antes de hacer el mío. Guardaba una llave extra para 3 vecinos diferentes. Recordaba cumpleaños, renovaba seguros, programaba inspecciones de chimeneas, llevaba medicamentos, cargadores, snacks, planes de respaldo. Había confundido ser indispensable con ser amada. Después, comencé a hacer una pregunta diferente. ¿Realmente quiero hacer esto? A veces la respuesta seguía siendo sí. Todavía ayudaba a mi madre con los impuestos. Todavía era voluntaria en la comisión sísmica de la ciudad. Todavía llevaba baterías de teléfono extra a las inspecciones de campo. Liberarse no requería volverse egoísta. Requería entender que la generosidad, dada por sentado, eventualmente se convierte en una infraestructura que los demás dejan de notar. 1 año después del terremoto, volví al Distrito Sur, Costa Serena, para la inauguración de un nuevo refugio de emergencia. El antiguo había sido demolido. La ciudad decidió no reconstruir en el mismo lugar. Bien, algunos terrenos deben ser honestos sobre lo que pasó allí. El nuevo refugio se asentaba sobre una cimentación reforzada. A 3 manzanas tierra adentro. Cierres de gas, independientes. Corredores de servicios públicos separados. Salidas de emergencia redundantes. Comunicación por satélite. Y un sistema de rendición de cuentas de transporte, que requería doble confirmación antes de que alguien pudiera ser eliminado de una lista de evacuación. Mi recomendación. No porque quisiera que mi matrimonio quedara incrustado en la política municipal, sino porque a nadie se le debería decir que se ofreció como voluntario para el peligro cuando no lo hizo. En la ceremonia de inauguración, Isabel Reyes me encontró cerca de la entrada oeste. Había sido ascendida a comandante. Navarro. Reyes. Miró a su alrededor. Bonito edificio. No me insultes.
No has inspeccionado la sala de máquinas. Soy militar. Primero halago. Me quejo, por escrito después. Me reí. Se sintió fácil. Ella asintió hacia la entrada, donde una pequeña placa conmemorativa listaba a las 23 personas fallecidas en el colapso del Refugio Sur. ¿Estás bien? Sí. Esta vez lo decía en serio. Se apoyó en la barandilla. ¿Sabes? Nunca te conté algo. ¿Qué? Después de que tu 130 despegara, tu marido llamó a Sierra Oeste. Miré. ¿Cuándo? Unos 20 minutos después del despegue. ¿Qué quería? Saber si estabas en el vuelo. Esperé. ¿Qué le dijiste? Que la información de pasajeros no era asunto suyo, a menos que fuera operacionalmente necesario. Una sonrisa se dibujó en mi boca. Gracias. Estaba furioso. Me lo creo. Luego sonaba asustado. Miré hacia el monumento. Por un momento, vi a Javier como había sido ese día. Noté el villano que la gente en Internet quería. Un hombre que había tomado una decisión, luego otra y otra, cada una diseñada para preservar la historia que se contaba a sí mismo. Laura lo necesitaba. Yo lo entendería. Yo me quedaría. Él volvería. Todo seguiría allí. La gente rara vez destruye sus vidas en un solo acto gigante. Lo hacen asumiendo que la siguiente consecuencia esperará. Isabel dijo: siempre me pregunté por qué estabas tan tranquila en Sierra Oeste. Miré. No lo estaba. Parecías tranquila. Eso es diferente. Ella sonrió. Justo. Eso también lo había aprendido. La calma no era consentimiento. La fuerza no era permiso. La capacidad no era una invitación a ser sacrificada. Esa tarde, después de la ceremonia, caminé sola hacia el borde de la antigua zona de evacuación. Un helicóptero pasó muy alto. El sonido me detuvo por un segundo. Mi cuerpo recordó antes que mi mente. Hélices, polvo, chaleco amarillo. Laura sentada detrás del cristal. Javier, diciéndome que podía esperar. Luego el momento pasó. Mi teléfono vibró. Javier. No lo había bloqueado porque la logística del divorcio había requerido comunicación ocasional. Eso ya había terminado. Su mensaje contenía 6 palabras. ¿Podemos hablar una última vez? Casi lo ignoré. En su lugar, escribí. ¿Sobre qué? Su respuesta llegó de inmediato. Nosotros. No había un nosotros. Pero quizás necesitaba oírlo sin abogados de por medio. Nos encontramos la tarde siguiente en la antigua casa. Mi casa. Javier no había estado dentro desde que recogió sus últimas pertenencias meses antes. Estaba en el porche delantero con las manos en los bolsillos del abrigo. Por un momento, vi al hombre con el que me había casado. 30 años, nervioso en el altar, susurrando. ¿Estás segura? Y yo riendo, demasiado tarde para preguntar. Había días en que la memoria se sentía cruel. Abrí la puerta. Nos sentamos en el salón. Miró a su alrededor. ¿Cambiaste las estanterías? Sí, quedan bien. Gracias. Silencio. Luego dijo: Laura se ha ido. Lo sé. Me dijo que te contactó. Me envió un correo. Dijo que no respondiste. No. Lo hice. Él asintió. No estoy con ella. Eso no es relevante para mí. Lo sé. Sé. Miró las manos. Necesito que sepas algo. ¿Qué? Si pudiera volver atrás. Mi cuerpo entero se quedó inmóvil. Continuó. Te pondría en ese helicóptero. El universo tenía un sentido del humor perverso. Yo había vuelto atrás. Él no. Sabía exactamente lo que haría si se le diera el mismo momento sin memoria. Lo había visto hacerlo 2 veces. Una en la vida que me mató. Otra en la vida que conservé. No puedes volver atrás, dije. Lo sé. No. No creo que lo sepas. Me miró. La gente dice eso como si el arrepentimiento debiera arreglar algo. No lo hace. No te estoy pidiendo que olvides. ¿Qué estás pidiendo? Tomó aire. Una oportunidad para convertirme en alguien en quien pudieras confiar de nuevo. Me quedé en silencio. Se apresuró a añadir.
No mañana. No porque Laura se fuera. No porque estés solo. He estado en terapia. Entiendo cosas ahora que antes no entendía. Javier. Se detuvo. Te creo. Eso le dolió. Susurró. Entonces, ¿por qué? Porque tu crecimiento no es una deuda que yo tenga que cobrar. Sus ojos se cerraron. No sé cómo vivir con lo que hice. Aprendes. De la misma manera que yo aprendí a vivir con ello. Abrió los ojos. Eso suena cruel. No. Negué con la cabeza. Cruel sería decirte que todavía te quiero lo suficiente como para volver. Cuando no es así. Su aliento se entrecortó. Me había preguntado durante meses cuándo lo sabría. ¿Cuándo dejaría de amar? No había habido un momento dramático. Ninguna puerta cerrándose de golpe dentro de mi pecho. Simplemente cambió de forma. Me importaba que estuviera vivo. No quería que fuera destruido. Esperaba que mejorara. Pero ya no quería su mano buscando la mía en la oscuridad. Ya no lo imaginaba cuando pensaba en hogar. Ese era el final. Miró hacia la ventana. La peor parte es que realmente pensé que volvería a por ti. Lo sé. No estaba tratando de dejarte allí. Lo sé. Entonces, ¿qué se supone que haga con eso? Me recliné. Entender que la intención no borra la autoridad. Frunció el ceño. Tenías el poder de cambiar mi estado. Médico. Lo usaste. Bajó la mirada. Tenías el poder de eliminarme del transporte. Terrestre. Lo usaste. Su mandíbula se tensó. Tenías acceso a nuestro dinero. Lo usaste. Esperé hasta que me miró de nuevo. Seguiste tomando decisiones porque creías que podías arreglar mi parte más tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que eras la persona más fuerte que conocía. Probablemente lo era. Soltó una risa rota. Eso es lo que sigo oyendo en mi cabeza. ¿Qué? Elena es fuerte. Puede aguantar. El testimonio de Sofía. Lo recordé. Javier se secó la cara. Hice de tu fuerza una excusa. Sí, lo siento, lo sé. Lo siento más de lo que sé cómo decir. Lo sé. Me miró durante un largo rato. Luego hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Me perdonas? Consideré mentir. Habría sido más fácil. En cambio, le dije la verdad. En parte. Su rostro se tensó. En parte, perdono al médico asustado en medio de un desastre, que tomó una terrible decisión emocional. Escuchó. Perdono al hombre que cargaba con una vieja culpa sobre Laura. Y no, entendía cuánto lo controlaba. Sus ojos permanecieron en los míos. No perdono la parte en la que mentiste sobre mi consentimiento. Él desvió la mirada. No perdono los meses de dinero que escondiste. Su boca se tensó. Y no perdono la forma en que pasaste semanas tratando de convencerme de que tu elección era razonable. En lugar de preguntar qué me había hecho a mí, asintió lentamente. Eso es justo. Ya no se trata de lo que es justo. ¿De qué se trata? De que se ha acabado. Esa palabra aterrizó entre nosotros. Lloró, entonces, en silencio. No me moví para consolarlo. No porque quisiera que sufriera, porque consolarlo habría sido otro viejo reflejo. Su dolor le pertenecía a él. Eventualmente se levantó en la puerta. Se giró. ¿Realmente habías terminado el segundo en que te quitaste el anillo? No. Pareció sorprendido. Había terminado de elegir el matrimonio por encima de mí misma. Esperó. El resto llevó tiempo. Él asintió. Luego se fue. Lo vi caminar hacia su coche. No corrí tras él. No miró hacia atrás. Esa fue la última conversación privada que tuvimos. 3 años later, Costa Serena completó la primera fase de su rediseñado corredor de desastres. Estuve allí para la inspección estructural final. La ciudad había cambiado. Yo también. Viví sola durante casi 2 años después del divorcio. No, de forma dramática. No como una declaración de principios. Simplemente me gustaba el silencio. Viajé.
Acepté proyectos que una vez había rechazado, porque el horario de Javier los hacía inconvenientes. Aprendí a dejar los platos en el fregadero por la noche sin imaginar a alguien, juzgándome en silencio. Tomé clases de cerámica y produje 6 objetos que generosamente podrían describirse como cuencos. Me acerqué más a mi hermana, menos disponible para la gente que solo llamaba cuando necesitaba algo, más disponible para la gente que preguntaba cómo estaba antes de pedir ayuda. Salí con alguien, eventualmente. Nada cinematográfico, ni un multimillonario, ni un soldado esperando junto a un jet privado. Ningún hombre perfecto que me recompensara por sobrevivir al imperfecto. Ese nunca fue el punto. La primera vida que perdí había terminado porque esperé a que alguien más decidiera si merecía ser rescatada. La segunda comenzó cuando dejé de esperar. En el aniversario del terremoto, conduje hasta la base aérea de Sierra Oeste. El acceso civil estaba restringido, pero la carretera pública pasaba junto a la valla este. Aparqué en un mirador, un avión de carga ascendía hacia el cielo a lo lejos. No era el mismo. Quizás ni siquiera el mismo modelo. No importaba. Recordé el banco de metal debajo de mí, el rugido de los motores, el dolor en mis costillas, mi teléfono en la mano, Javier gritando que no podía desaparecer durante una emergencia. Recordé mirar a través de la rampa de carga que se cerraba y darme cuenta de que nadie vendría a elegirme. Luego darme cuenta de que nadie tenía que hacerlo. Durante años, había pensado que el amor significaba ser la persona con la que alguien siempre podía contar. Todavía creía que la fiabilidad importaba. Pero el amor sin límites se convierte en un derecho adquirido. El sacrificio sin consentimiento se convierte en explotación. La fuerza sin protección se convierte en un recurso que todos los demás se sienten autorizados a gastar. Javier le había dado a Laura mi asiento de helicóptero porque creía que yo sobreviviría a ser la segunda. Había cancelado mi transporte terrestre porque creía que permanecería donde él me colocara. Había gastado nuestro dinero porque creía que yo lo repondría. Había defendido cada elección porque creía que siempre habría otra conversación en la que yo finalmente entendería. Estaba equivocado. El helicóptero nunca había sido lo único que perdí ese día. Perdí la ilusión de que ser profundamente amada garantizaba ser amada de forma segura. No eran lo mismo. Y el transporte militar nunca había sido simplemente otra forma de salir de Costa Serena. Fue la primera decisión que tomé. Después de dejar de preguntar si Javier lo aprobaba, apagué nuestra ubicación compartida, subí a bordo, me fui. Esa decisión no me curó mágicamente. Hizo algo más importante. Me mantuvo viva, el tiempo suficiente para curarme a mí misma. Me quedé junto a la valla hasta que la aeronave desapareció entre las nubes. Luego volví a mi coche. Mi teléfono estaba en silencio. Ningún marido esperaba una explicación. Ninguna familia exigía un compromiso. Ningún argumento inacabado esperaba en casa. Tenía trabajo el lunes, cena con mi hermana el miércoles. Un viaje de senderismo planeado para octubre. Una casa que me pertenecía. Dinero que sabía dónde estaba gastando. Amigos que entendían que no es una frase completa. Una vida que no parecía espectacular desde fuera. Era simplemente mía. Antes de irme, miré una vez más hacia la pista. En mi primera vida, morí esperando el siguiente helicóptero. En la segunda, aprendí la verdad. A veces nadie vuelve a por ti. A veces, último transporte ya está en movimiento.